¿Qué tal? Muy buenas noches, gente. Ya sé que no habéis encontrado la entradilla habitual del podcast del garaje de Cupertino. No os preocupéis, es algo que es normal, no hay ningún problema. El único problema que hay es que hoy lunes aún es festivo en mi comunidad, en Pamplona, en Navarra. Y aprovechando que estaba de viaje, un viaje intensito para aprovechar esa Semana Santa y ver un poquito a la familia, pues no dispongo del equipo habitual. No tengo el ordenador, no tengo, digamos, la mesa, no tengo, digamos, lo habitual para hacer el podcast. Y entonces me está tocando grabarlo, digo grabarlo, porque no emitirlo, hoy por primera vez en muchísimo tiempo. No va a haber un podcast del garaje de Cupertino, bien conocido antes también como la red de Mac Illustrated, en directo el lunes. Ya sabéis que solemos emitir los lunes a las 22:30, tanto en directo en Twitch y posteriormente en las plataformas de podcast. Entonces, en este caso, es un programa que prácticamente va a ser en vivo, porque yo no voy a editar absolutamente nada, con lo cual no va a haber retoques, sino que va a quedar, como hacemos siempre, en vivo y en directo, pero en este caso subido a posteriori en formato podcast. Con lo cual, lo primero que os digo es que, perdón por la calidad de audio, no sé qué tal quedará. He cogido unos auriculares de los AirPods con cable, porque el micro va mejor que el de los AirPods Pro. Y nada, entonces lo dicho, lo siento por la calidad de audio que pueda ser y por las molestias que podemos haberos causado por no hacer lo habitual que solemos hacer los lunes. Ya sabéis que una de las cosas que nos caracteriza es la frecuencia y la periodicidad, que somos como un martillo pilón y bueno, pues aprovechando hacemos esta cosita diferente, si os parece. Así que, gente, lo que os digo, muchísimas gracias por escuchar el podcast, muchísimas gracias a toda la gente que de alguna forma participa y colabora en Mac Illustrated. Y hoy va a ser un podcast corto. Hoy va a ser un podcast corto porque básicamente me gustaría tocar con vosotros dos aspectos, dos noticias, un poquito así como de actualidad. Y luego daros o dejaros caer una pequeña reflexión que me gustaría hacer con vosotros y que es mi opinión, ha surgido también a raíz de una conversación con un amigo del grupo de Mac Illustrated, que lo podéis encontrar en el grupo en Telegram, Mac Illustrated, y que la verdad que me ha gustado mucho la conversación y estamos siguiendo un poco ese hilo porque las cosas van cambiando, ¿no? Pero bueno, me centro un poco en la noticia que os quería dar al principio. No sé si habéis actualizado ya vuestros equipos con iOS, con iPadOS y con macOS, pero que sepáis que ya tenemos ahora mismo, ha sacado después de la 16.4, en el caso de iOS, ya han sacado la actualización 16.4.1, iPadOS 16.4.1 y en macOS 13.3.1. Tampoco me va a detener mucho en deciros que ha cambiado porque realmente ha cambiado poco. Alguna mejora que hacía que Siri no funcionase del todo bien, alguna apariencia de algún emoji que tampoco salía del todo correcta, que algunos Mac no accediesen teniendo el Watch y puesto que se desbloquease con el Watch, por todo ese tipo de cosas he corregido. Pero lo más importante, y por lo que os comento a nivel de noticia, es que es a nivel de seguridad, porque había un problema, una vulnerabilidad que estaba siendo explotada por un código arbitrario. Con código arbitrario yo no soy programador, pero básicamente os cuento lo que es. Es que un atacante puede ejecutar comandos o inyectar código básicamente en una aplicación a su antojo, con lo cual estamos hablando de una vulnerabilidad que en este caso Apple pues ya la solucionó, con lo cual es importante, es interesante que siempre tengáis vuestros equipos actualizados. Siempre lo decimos, últimamente estamos viendo que hay ciertos problemitas con lo que es el tema de actualizar para algunas cosas, pero bueno, no deja de ser importante por el tema de seguridad, ¿vale? Y por otro lado, comentaros que, bueno, pues hay un gigante asiático, concretamente chino, que es Baidu, que ha demandado a Apple y a algunos desarrolladores de aplicaciones por falsas aplicaciones del bot Ernie. El bot Ernie no deja de ser la aproximación más cercana al chat GPT americano, pero estaremos hablando de la opción china, ¿vale? Entonces, quiere decir que ha habido desarrolladores que han estado publicando en la App Store aplicaciones basadas en esto e incluso con temas de mismo nombre. Entonces, en este caso, Baidu afirmó en un comunicado publicado en WeChat, ya sabéis que WeChat es muy utilizado sobre todo en tema de Asia, que demandaba a Apple Inc. y a otros desarrolladores por estas prácticas. Entonces, bueno, iremos viendo en qué va quedando todo esto. Como veis, estoy yendo al grano. ¿Por qué? Pues porque no tiene ningún sentido que yo hoy aquí me enrolle por las condiciones en las que estoy grabando el episodio. Pero como os decía al principio, sí que quería, ya que el equipo en este caso no ha podido estar, era forzar demasiado la máquina, había ciertos impedimentos. Y bueno, pues son fechas un poquito señaladas y diferentes de esta Semana Santa. En algunas zonas
es festivo hoy lunes, en otras no. Entonces, bueno, pues lo hemos decidido hacer así. Yo me grabo, comparto con vosotros en estos minutos. Ya sabéis que esta versión dentro de la comunidad de Mac Illustrated la suele hacer el señor Martín en un podcast que podéis encontrar en todas las plataformas llamado Mini. Ese podcast que hace Martín con actualidad de una manera breve y muy en solitario, ¿no? Muy a lo Martín, que siempre da gusto escucharle. Pues nada, desde aquí un saludito a todo el equipo de Mac Illustrated y continúo. Hoy, lo que decía al principio, es compartir con vosotros, en este caso ya, una pequeña reflexión que, aunque me fastidie, está teniendo lugar. Está teniendo lugar porque, bueno, cuando hablamos de qué ventajas tengo yo por ser usuario de Apple, ¿no? O sea, porque tampoco me quiero yo aquí de filosofada, la verdad que ni me apetece ni creo que a vosotros os apeteciese. Pero si te paras a pensarlo, estamos viviendo ahora mismo unos momentos bastante acelerados, están siendo catalizados por nuevas tecnologías. No hace falta que hable más de la inteligencia artificial, todo el mundo lo está percibiendo, lo está sintiendo. Que ha sido una tecnología ampliamente adoptada y creo que ha batido todos los récords a nivel de adopción de tecnología, ¿no? Y de implementación y de ver casi de manera exponencial cómo, bueno, pues desde el día que conocimos popularmente esta herramienta, pues 2023 está siendo como no sé cómo decirlo, un tobogán, un trampolín hacia un futuro que cada vez parece más cercano, porque no olvidemos que esto ya es el presente, ¿no? Entonces, es filosofada aparte, con esta persona, con este amigo del grupo de Mac Illustrated, hablando en una tertulia así amistosa, ya sabéis que Telegram se presta mucho a esto, pues comentábamos un poco las virtudes y las capacidades de pertenecer al ecosistema de Apple, ¿no? Y qué dispositivos son los que nos aportan un valor añadido, una sensación, no de mejor, comparándolos a nivel de otros equipos, otras marcas, porque cuando hablamos de ecosistema de Apple, estamos hablando de algo muy claro. No podemos hablar de un ecosistema de Apple y pretender comparar un iPhone con un Samsung de 200 euros, ¿vale? O sea, olvidemos de esto, sino que nos vamos un poco a lo que nos ofrece la manzana por estar dentro, ¿no? Analizando prácticamente dispositivo a dispositivo, dimos claro por sentado, me voy ya al punto, es que el Apple Watch a día de hoy es un dispositivo crucial en el mantenimiento de usuarios dentro del ecosistema de Apple. Es un ancla muy bien echada por parte de Apple y con un valor añadido que es cierto que para mí, a día de hoy, ningún otro dispositivo del mercado iguala a lo que viene siendo el Apple Watch, ¿no? Tenemos ahí un combo obligado, que es un iPhone. También hay que decir que ya no por combo obligado para, digamos, utilizar un Apple Watch, sino que como dispositivo, pues para mí el iPhone a día de hoy sigue siendo un dispositivo solvente en absolutamente todos los aspectos y no podría decir absolutamente ninguno en el que tajantemente, al menos en mi circunstancia, que eso no quiere decir que a vosotros no os pueda ocurrir, no os puedan surgir ejemplos varios, a mí no me hace falta otro tipo de dispositivo. Estoy muy contento con él, me cumple absolutamente en todo de una manera perfecta. Con lo cual, chapó. Apple Watch, iPhone, chapó. No voy a entrar aquí en el tema de los iPad. iPad lo dejo, hay mucha gente que lo utiliza, diferentes tamaños. A mí el iPad me parece un dispositivo que está muy bien, que a nivel de lo que es de tablet está muy bien. Sí que es cierto que aquí podríamos entrar en otro terreno, pero para el uso que yo le doy no entro en el iPad. Y entonces, ¿a dónde quiero ir? ¿A dónde llegamos este amigo y yo? Pues llegamos al punto que ya he comentado en algún otro episodio con los chicos del garaje, con los compis, con los amigos, pues que realmente a día de hoy un Mac, ya me estoy yendo a lo que son los ordenadores, y ya no voy a hablar solo de sobremesa, equipos tipo Mac Mini, que en este caso hablamos mucho del tema del Mac Mini, ya no voy a entrar en otro tipo de ordenadores ni de portátiles ni nada, entendedme, esto es algo un poquito general, ¿vale? ¿Y a dónde quiero ir? A que el dispositivo que hablábamos, que yo ahora mismo me podrías quitar y me das otro de otra compañía, de otra marca, de otra empresa, con otro sistema operativo, y que a mí no me va a doler, es el ordenador. Claro, estamos hablando de que Apple ofrece unos equipos, unos Mac, que son muy buenos equipos, están muy bien, siempre han destacado por sobre todo su minimalismo, su aspecto estético, su construcción, su calidad de acabado, bueno, pues
todo ese tipo de parámetros a nivel de belleza, ¿no? De hardware. Estamos en una época en la que hay un catálogo bastante amplio y también estamos en una época en la que el costo de los dispositivos ha subido mucho. Y además hay otro aspecto fundamental y es el sistema operativo, MacOS. MacOS últimamente lleva una serie de versiones en la que, a pesar del lanzamiento de los procesadores M, que hay que decir que han sido un lanzamiento muy relevante por parte de los de Cupertino, sí que es cierto que el software está empezando a dar la sensación de quedarse un poco corto en algunos de los aspectos. Y entendedme esto como que yo no soy experto en la materia, no puedo hablar por lo que hay por dentro, sino que hablo un poco en qué me ofrece un Mac y qué me ofrece, por ejemplo, un Windows, última versión. ¿Vale? Vamos a poner el último Windows comparado con el último MacOS. Si nos situamos en precios, estuvimos hablando de unos dispositivos que ahora mismo son como una especie de mini ordenadores, mini PCs, que están en torno, vamos a hablar, pues en torno a los 400-500 euros, ¿vale? Que montan hardware bastante solvente. Ya sabéis que esto hace unos años comprabas prácticamente por el mismo dinero equipos inferiores. Ahora pues todo va evolucionando y son equipos muy solventes, muy potentes, pequeñitos, tipo Mac Mini en este caso. Pero claro, te estás planteando que el Mac Mini, pues bien comprado, igual son en torno a unos 800 euros. Y si ya configuras un poquito más de RAM, porque acordemos de que no son configurables a posteriori, pues compra, pues entonces te quedas con lo que tienes. Entonces sí que es cierto que la gente suele darle un poquito de empuje al inicio y eso te supone pues también gastarte 50, 80, 100 euritos más, ¿no? Entonces estamos hablando de equipos que rondan pues entre los 800 y 1000 euros, hablando del Mac Mini. Si nos vamos a gamas de portátiles, pues ya estamos hablando de 1200 euros para arriba, 1400 y según que otros modelos, pues pasando de los 2000, ¿no? Entonces, a mí... Y yo hoy no vengo ni a comentar que si Windows es mejor, que si MacOS es peor, para nada. Yo soy usuario del ecosistema de Apple a día de hoy, estoy muy contento con todo lo que tengo, como le comentaba al compi, pero sí que es cierto que veo virtudes que hace tiempo pues no sentíamos la necesidad de observar ciertas virtudes en otras marcas, en otros dispositivos, ¿no? Entonces, la reflexión que yo quería dejaros hoy un poquito aquí en este podcast especial, en este podcast que es muy cortito, que como podréis ver en los minutos cuando esté el podcast publicado, no va a ser como el podcast habitual, que suele rondar algo más de la hora. Hoy va a ser, ya veis, muy cortito. Pero sí que os quería dejar votando en esa pequeña reflexión de qué está ocurriendo en Apple para que usuarios que llevamos muchísimos años dentro de la manzanita nos estén haciendo ojitos otros dispositivos fuera de la misma. Lo digo y lo repito, no quiero parecer ninguna especie de hater. Yo estoy muy contento en el ecosistema de Apple, pero sí que es cierto que a nivel de los dispositivos que tenemos, el ordenador, si ahora me lo quitases y me dices un mini PC con una AMD 7, con una RAM de 16, con un disco duro SSD de 512 de 1 tera, con una serie de características, probablemente no echaría absolutamente en falta nada de lo que tengo en Mac. Es más, hacíamos también otra pequeña reflexión entre los dos de, bien, al final el sistema operativo lo importante son las aplicaciones que corre dentro del sistema. Una de las cosas principales que tiene Apple es que puedes disfrutar de aplicaciones de terceros, aplicaciones que están fuera del sistema y las puedes instalar, y de las propias aplicaciones nativas. Esto a priori es una ventaja puesto que tienes lo mejor de los dos mundos. Buenas aplicaciones de terceros y buenas aplicaciones nativas. ¿Cuál es el problema? Que si tú te paras a analizar qué aplicaciones utilizas en el día a día, yo no uso ni una nativa. ¿Cómo no vas a usar ninguna nativa, Joaquín? Es imposible. Os puedo dejar el teléfono para que lo veáis. Solamente utilizo mensajes para hablar de vez en cuando con Javicho y con Waika, pero podría hacerlo por Telegram perfectamente, que así también a veces lo hago, incluso por WhatsApp. Safari no utilizo desde que salió la inteligencia artificial con el tema de Bing y Edge. Mail, por supuesto que no. Y la única que utilizo, pero que sería prácticamente, vamos, la podría cambiar de un minuto a otro, es sobre todo la aplicación Notas, ¿vale? Entonces, cuando tú te paras a ver que no hay ninguna aplicación propia, en este caso del sistema operativo MacOS, que utilices sí o sí, que venga de manera nativa en este sistema, pues entonces perfectamente podrías cambiarte un ordenador Windows, en este caso,
y sincronizar todo, puesto que estás utilizando aplicaciones multiplataforma, multisistema, que al final te permiten, son más flexibles, adaptarte al ecosistema que tú tengas. Esa es la reflexión que os quería dejar aquí hoy. Si ahora mismo dentro del ecosistema que vosotros podáis tener, dependiendo del tipo de equipos que tengáis, ¿cuál sería el que más valor añadido os está aportando y cuál no podríais en ningún caso renunciar a él? Y por contra, si os pasa como nos pasa a nosotros, que vemos en MacOS ahora mismo en los ordenadores, por el sistema operativo que tienen y por las aplicaciones nativas que tampoco aportan un gran valor añadido, si podríais reemplazarlo. Imaginaos que se os rompe, os peta el Mac, ¿qué os compráis? ¿Otro Mac? ¿O le des la oportunidad a Windows? Porque hay que decir que aunque aquí en la granja de Cupertino seamos muy de Cupertino, siempre lo analizamos todo con una visión un poquito crítica. Y hay que también saber decir que el CEO, Satya Nadella de Microsoft, está haciendo las cosas muy bien y eso está haciendo que a nivel, por ejemplo, de ordenadores, como digo, y aquí reza esta reflexión, ahí os la dejo, ya voy terminando, si os plantearéis la compra de otro equipo al precio que están y viendo lo que podéis hacer siempre y cuando no estéis sujetos ni atados a aplicaciones nativas por parte de Apple que os impida, os dificulte, porque al final esto también es muy del confort y zona de confort, esa flexibilidad y capacidad que tenéis de saliros de él, pero si es como en nuestro caso, que utilizamos muchísimas aplicaciones, pero que ninguna, prácticamente ninguna, es propia de Apple, podríamos utilizar gastándonos menos dinero y tener un buen equipo de Windows, ¿vale? Entonces, no, esto no es un mini podcast a favor de Windows, para nada, ni tampoco es un mini podcast en contra de Apple. Simplemente es una pequeña reflexión de lunes, medio festivo, medio no, que quería compartir con vosotros y nada, generaros un poquito esa semillita de que le deis una vuelta al ecosistema que tenéis, porque muchas veces, ya no porque seamos fanboys ni porque nos gusta mucho el tema de Apple, sino porque muchas veces por la propia dinámica y la ola del ecosistema acabamos adquiriendo un ordenador de Mac, empezándolo 2 veces si se nos rompe el que tenemos y tenemos disponibilidad para hacerlo. Pero en este caso, como os digo, ahí queda esa pequeña reflexión que quería compartir con vosotros. Espero que hayáis tenido una grandísima Semana Santa, unos grandes días festivos y que cogéis la semana como lo que es. A por ella, hemos vuelto. No sé cómo habéis estado vosotros, pero yo he estado casi a 30 grados en Cáceres. Así que nada, gente, un saludo. Si has llegado hasta aquí, te invito a que reflexiones, a que le des una vueltecita y que valores los equipos que tienes y si realmente podrías sustituirlo o no por otro de fuera del ecosistema de Apple. Así que no sigo más, que si no os aburro. Un saludito muy fuerte y nada, nos vemos y nos escuchamos el lunes que viene. Hasta luego, gente.